Hola, ¿qué tal? Aquí nuevamente en esta seguidilla de videos sobre las leyes pro crimen. Bien, vamos a comentar ahora la ley sobre la suspensión de la prescripción por el máximo de un año, la ley 31.751 y también la ley 32.104. La modificación inicialmente fue introducida por medio de la primera ley, mientras que la segunda ley salió tras la publicación del Acuerdo Plenario 5-2023 emitido por la Corte Suprema, bajo efectos de, digamos, descartar la modificación inicialmente que había planteado el Congreso de la República. Sin embargo, el Congreso reitera, digamos, la validez en una suerte bueno, en realidad no es una ley, ¿no? Es simplemente una fundamentación de la modificación que había dictado inicialmente, realizando una interpretación, una argumentación a favor de la modificación que había realizado en el Código Penal sobre prescripción de la acción penal por medio de la ley 31.751. Así que va a la par esta última ley mencionada con la ley 32.104 que, bueno, establece argumentos, fundamentos, respaldo a la promulgación de la ley inicialmente promulgada, publicada, para efectos de descartar la observación que se le había realizado por medio de la Corte Suprema, ¿no? Bueno, tanto la emisión del acuerdo plenario como la última ley, la 32.104 sobre prescripción, son infames, ¿no? Primero porque, a ver, la Corte Suprema no está para legislar ni tampoco para ordenar a los magistrados acerca de la aplicación en abstracto sobre una norma, sino que llegan a ellos casos y ellos deciden pues reunirse a partir de estos casos en concreto, deciden citar a un acuerdo plenario para darle resolución a, digamos, diversas interpretaciones sobre una norma. Pero lo que no puedes hacer es que promulgada una ley y sin que ésta haya surtido efectos todavía en la vida social, se puede decir, salgas tú como Corte Suprema a realizar una interpretación en abstracto y además con carácter de vinculante. Y aún más, el otro error que comete el Congreso de la República es responder emitiendo una ley donde no regulas conductas, sino simplemente fundamentas una ley que habías dictado previamente. Recordemos que para eso existe pues la exposición de motivos, ¿no? Entonces, tanto la acción de la Corte Suprema como la reacción del Congreso son infames, ¿no? Es una falta de respeto total a la legislación y a lo que conocemos como normas jurídicas, ¿no? Ahora, bien, hecha esta aclaración, ¿qué es lo que significa la prescripción de la acción penal? La prescripción entonces viene a ser el decaimiento de la potestad de persecución del delito que tiene el Estado por efectos del transcurrir del tiempo, ¿no? En cristiano. Cuando transcurre un plazo de tiempo determinado para un delito en específico, y esto se establece para cada delito, el tiempo que tiene que transcurrir, entonces el Estado pierde esa potestad de procesar a una persona o tan siquiera de sancionarla, ¿no? Ello, repito, por efectos del tiempo establecido en la ley penal para cada delito en específico. No es que se sacan, digamos, de la gorra de mago cualquier tipo de plazo que a uno le plazca, sino que este plazo está establecido ya en la norma y de hecho lo tenemos regulado para cada delito y se fija en función de la pena máxima establecida para cada uno de los delitos, ¿no? Una vez establecido que es prescripción, entonces tenemos que hacer la distinción también entre prescripción ordinaria y prescripción extraordinaria. La prescripción ordinaria es igual a la pena máxima fijada en la ley para ese determinado delito que vas a potencialmente a perseguir, ¿no? O que tiene el Estado el derecho de perseguir. Eh, la prescripción ordinaria, en resumidas cuentas, se computa desde que se comete el delito hasta la fecha en la que se averigua o inicia, en todo caso, la acción por parte del Estado, formalmente, un proceso penal en contra de esa persona respecto a ese delito en específico, ¿no? O a ese hecho acaecido que reputacionalmente vendría a ser un delito. Esa es la prescripción ordinaria. Sin embargo, una vez que el Estado inicia investigaciones formales sobre la investigación de un delito contra una determinada persona, entonces ya estamos en presencia de una prescripción extraordinaria que se computa en todo caso, y lo dice la propia ley penal, se computa en todo caso desde acaecido el hecho, eh, incluyendo, bueno, se hayan suscitado no actos de investigación,
por parte del Estado, cualquier tipo de actividad formal por parte del Estado o sus autoridades, en un tiempo igual al plazo ordinario, que vendría a ser la pena máxima fijada por un delito en concreto, más el 50%, ¿no? Más la mitad se puede decir. Esa es la prescripción extraordinaria. Bien, quiere decir que si a mí no me descubren el delito, entonces tendría que esperarme la pena, digamos, máxima fijada para ese delito que yo he cometido, supongamos 6 años. Entonces, si es que yo lo cometo el día de hoy, 6 de abril del 2026, la prescripción ordinaria, siempre y cuando la autoridad no inicie ningún tipo de investigación, estaría feneciendo mi delito el 6 de abril del año 2032, ¿no? Contando esos 6 años. Sin embargo, si es que el Estado inicia investigaciones, supongamos al año 2030, entonces al plazo inicial de 6 años tendría que sumársele 3 más, que es la mitad, ¿no? Para la prescripción extraordinaria, en cuyo caso mi delito prescribiría ya no en el año 2032, sino en el año 2035. Es así como se saca la distinción en la prescripción, ¿no? Lo que se ha criticado aquí, en cuanto a la modificación en sí, es que la suspensión de la prescripción antes, luego de una larga data de pronunciamientos de la Corte Suprema, se había establecido, mira, yo formalizo la investigación preparatoria, que es avisar al magistrado que tengo, o al juez de investigación preparatoria, que tengo un delito, yo como Ministerio Público que estoy investigando, indicándole cuáles son los hechos, la potencialidad del delito que se ha cometido, las pruebas que se tienen, los actos de investigación que se van a llevar a cabo y las personas involucradas, ¿no? Debidamente individualizadas, claro está, inclusive los hechos también, detallando las circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. Una vez realizado todo ese ejercicio, yo le pongo en conocimiento al magistrado y le digo, mira, esto es lo que estoy investigando. A partir de ahí se entendía que la prescripción se suspendía, al menos la prescripción ordinaria se suspendía por un plazo equivalente a un plazo ordinario más la mitad. ¿Qué quiere decir esto? Que nuevamente digamos, se tenía en stand-by, se suspendía el plazo de prescripción en un plazo equivalente al plazo ordinario más la mitad. ¿Qué quiere decir? En el ejemplo que habíamos puesto, ¿no? Yo cometo el delito, se dan cuenta del delito. Es más, el fiscal informa al magistrado que, bueno, si ha cometido un delito que él está investigando, quiere decir que hay elementos de convicción suficientes que ha encontrado el Ministerio Público que me identifican a mí como responsable sobre un evento delictivo. Le ponen conocimiento y a partir de que le ponen conocimiento se suspende la prescripción. ¿Por cuánto se suspende? Por 9 años, en el ejemplo que estamos poniendo. Eso es lo que sucedía antes, ¿no? Entonces, ya mi delito no prescribía en 9 años, sino que prescribía inicialmente, bueno, supongamos que transcurrieron 2 años, luego se formaliza la investigación, se suspende por 9 años y luego, como ya había avanzado esos 2 años, transcurridos los 9 años de la formalización, retomo, ¿no? Entonces me faltarían 7 años. Así que se computaba la suspensión. Sin embargo, a raíz de esta modificación se dijo, mira, es un plazo excesivo, ¿no? Porque, a ver, entendamos una cosa también, la prescripción de la acción penal no simplemente sirve para el investigado, sino también para la víctima. Porque no puedes mantener a una persona investigada en incertidumbre durante toda su vida, ¿no? No va a estar sentado, digamos, al filo del asiento esperando a ver qué es lo que le va a suceder. Eso es inhumano. Entonces tienes que darle una resolución, digamos, lo antes posible o máximo en un tiempo razonable. Y lo mismo para la víctima. No quiere decir que porque, bueno, tu delito va a prescribir en 20 años, supongamos, no le vas a dar una respuesta, sino hasta los 19 años con 11 meses. Eso sería ilógico, tanto para el investigado como para la víctima también, porque la víctima también está expectante de lo que pueda pasar en el proceso penal. Va a estar estableciendo o va a estar con la duda ahí a ver si es que le van a dictar condena o no a la persona que le ha agredido, cuánto de pena le van a dictar, de qué manera va a cumplir esa pena, si es que le van a dictar o no una reparación civil. Entonces, tenerlo expectante de qué es lo que va a ocurrir es totalmente inhumano, tanto para el investigado como para la víctima. Eso tengámoslo en claro. Bien, entonces la Corte Suprema, o perdón, el Congreso, advirtiendo esta circunstancia de diferentes pronunciamientos por parte de la Corte Suprema, indicó que, bien, una vez que se formalice la investigación, es decir, el Ministerio Público avisa al magistrado que tiene un delito en concreto y una persona responsable de ese evento delictivo que está investigando, a partir de ahí
y dice la modificación, entonces el plazo de prescripción de la acción penal se suspende por el máximo de 1 año. Esa fue la modificación. Por el máximo de 1 año se va a suspender la prescripción. Entonces, bueno, eso, quieran o no, a los abogados también les ha facilitado bastante la tarea porque ya no tenías que sacar nuevamente el plazo ordinario más la mitad y además diferentes, digamos, posiciones a lo largo y ancho de las cortes de nivel nacional peruano, ¿no? Porque cada uno resolvía como mejor le parecía. Hay diversos pronunciamientos en la Corte Suprema que iban no de la mano y no era, digamos, armoniosa la posición, ¿no? Porque algunos decían, bueno, este es un periodo de suspensión, o sea, terminado el periodo de suspensión, me computas igual el plazo de antes de que se dictara la suspensión, entonces ese placito lo vuelves a sumar. Y otros decían, no, en realidad lo que sucede no es la suspensión, sino que en realidad cortas de plano, interrumpes el plazo de prescripción, entonces desde la formalización vuelves a contar otro plazo y era la verdad que un desorden total. A partir de esta modificación, quieras o no, se ha armonizado un poquito más la situación y entendemos de que el plazo de suspensión de 1 año se agrega al plazo que ya habíamos computado, ¿no? Ahora, sin perjuicio de eso, el Tribunal Constitucional también ha resuelto una acción de inconstitucionalidad o una denuncia de inconstitucionalidad que se había interpuesto en contra de esta ley y ha confirmado su constitucionalidad. Entonces, ha quedado establecido ya que esta norma responde afirmativamente a la Constitución, está en su consonancia. En consecuencia, no es inconstitucional y hay que aplicarla, pero además ha fijado una serie de reglas que me interesa que ustedes conozcan, ¿no? Porque estamos comentando aquí de la manera más objetiva y apegada a la ley posible. Lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que el plazo ordinario de prescripción se va a computar de manera normal para cualquier tipo de delito. O sea, si es que la prescripción ordinaria fijada en la ley te establece 30 años, entonces el plazo ordinario de prescripción va a ser de 30 años. Ahí no existe ningún tipo de modificación. Donde sí, digamos, se ha resuelto una suerte de interpretación apegada a la Constitución y apegada a la ley, es con respecto al plazo extraordinario de prescripción para delitos comunes. En el caso de delitos comunes, el plazo ordinario de prescripción no puede superar los 20 años. Es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional en el Fundamento Jurídico 75 del pronunciamiento, digamos, pertinente, ¿no? Lo que ha dicho es eso. Mira, el plazo extraordinario de prescripción no puede superar los 20 años. Recordemos que el plazo extraordinario responde al plazo ordinario más la mitad. Entonces, así sea, bueno, el plazo ordinario de 30 años, entonces el plazo extraordinario sería de 15 años. Haciendo la sumatoria sería 45 años. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, valiéndose del artículo 80 del Código Penal, ha dicho, bueno, no puedes sobrepasarlo, porque el plazo máximo son 20 años. Entonces, así, tu plazo extraordinario realizando la operación matemática inicialmente te dé 45, 50, 60 años, tienes que reducirlo a 20 años. Entonces el tope, para al menos los delitos comunes, sería un espacio de 20 años. Ahora, eso es para el caso de delitos comunes. Para el caso de delitos cometidos por funcionarios públicos, se sirve del artículo 41 de la Constitución y de hecho así se viene aplicando hace años la duplicidad de la prescripción. Pero aquí ha hecho la precisión de que la duplicidad de la prescripción simplemente va a servir para el plazo ordinario, más no para el plazo extraordinario, porque lo considera un plazo irrazonable, un plazo inconstitucional. Entonces, lo que ha fijado el Tribunal Constitucional es que el plazo de prescripción, al menos ordinario para los delitos contra la administración pública o que hayan afectado el patrimonio del Estado, se van a duplicar. Eso se mantiene pese a que supere los 20 años, porque se trata de un mandato constitucional. Entonces, si la pena para un delito, digamos, de cohecho, que viene a ser corrupción de funcionarios o de colusión, agravada inclusive, donde yo me pongo de acuerdo siendo funcionario con un tercero para cederle una licitación a su favor, y la pena, supongamos, sería de 50 años, entonces con la duplicidad del plazo sería de 100 años mi plazo de prescripción, no, digamos en un caso hipotético. En realidad la pena para ese delito me parece que son de 9 años, haciendo la duplicidad sería de 18 años. ¿Ve?
Entonces, ese sería el plazo de prescripción ordinaria. Ahora, en el caso de la prescripción extraordinaria para delitos especiales, ya digo, que se cometan en agravio de la administración pública o en agravio del patrimonio del Estado, lo que ha dicho el Tribunal Constitucional es que aquí no se le puede aumentar 50% más, pese a que el Código Penal lo mande, porque considera que es un plazo irrazonable. Entonces se va a mantener la duplicidad simplemente de, digamos, el plazo ordinario, ¿no? Entonces, en el ejemplo que poníamos, si es que mi delito es de 9 años, el plazo ordinario, entonces el plazo extraordinario va a tener el mismo cómputo. Estamos hablando de 9 por 2, 18, ¿no? Entonces el plazo duplicado se va a mantener en 18 años, es lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Ahora, aquí sucede algo bastante importante también, porque la otra precisión que hace el Tribunal Constitucional es establecer, mira, por el plazo, o perdón, por el hecho de formalizar la investigación preparatoria, se ha establecido vía ley que se le tiene que agregar un año más. En el caso que comentamos, llegamos a los 18 años, no superamos los 20 años. Entonces, por el ejercicio de formalización de la investigación preparatoria, se le va a agregar un añito más, o sea, no va a prescribir a los 18 años, sino va a prescribir a los 19 años. Pero supongamos que nuestro delito tiene 12 años, por ejemplo. 12 años, no lo duplicamos, tendría 24 años. Ahí ya no se le va a agregar este año por efectos de la formalización de la investigación preparatoria, porque, repito, el Tribunal Constitucional lo declara irrazonable, fuera del plazo razonable. Entonces, lo que dice es que se va a absorber, ¿no? Como ya sobrepasa los 20 años, va a absorberse ese añito dentro de los 20 años y en todo caso, perdón, dentro de los 24 años se va a absorber y ya no se le va a agregar un año más para efectos de poder, digamos, poder establecer un plazo de 25 años, sino que simplemente va a quedar en los 24 años y punto. No se entiende que ese añito ya está absorbido. Y además porque el Tribunal Constitucional dice, mira, son plazos de prescripción, quieras o no, bastante latos, ¿no? Entonces, que en ese tiempo no puedas investigar correctamente, no puedas procesar a una persona correctamente y además no puedas obtener una sentencia en ambas instancias, primera y segunda instancia, es algo ilógico, ¿no? No puedes, a ver, no te va a tomar más de 20 años procesar a una persona, ¿no? Eso es algo ilógico, dicho el Tribunal Constitucional, y por eso es que esta regla es bastante importante. Es una ley pro crimen. A primera vista, aparentemente parece que sí, pero quieran o no, como les decía al inicio, al menos en el ejercicio jurídico ha ayudado bastante a que, uno, la Corte Suprema ya no dé bandazos, a pesar de que muchos juzgados se están desvinculando inclusive de esta ley y se han estado desvinculando de esta ley porque tienen a la mano el control difuso. Sin embargo, a partir del pronunciamiento del Tribunal Constitucional se entiende de que con la confirmatoria de este ente constitucional, de la validez, valgan las redundancias, constitucional de estas normas, entonces ya no cabe ninguna duda. Y es más, todo ente encargado de administrar justicia estaría en la obligación más bien de, digamos, dar a cumplir y respaldarse en la interpretación constitucional, y es más, en esta ley, para poder resolver los casos en concreto. Entonces, con ello el asunto quedaría zanjado. El plazo de suspensión de la prescripción por el máximo de un año queda así establecido según la ley 31.751, y como les decía, bajo la óptica del investigado, nosotros podríamos decir, sí, es una ley que le favorece, porque donde antes el plazo de prescripción se suspendía por el cómputo de un plazo ordinario más la mitad, ahora simplemente se va a suspender por un año, sí, pero no lo vas a tener ahí en la incertidumbre o en la duda toda la vida, ¿no? Porque la duda mata, el estrés es brutal y estar sometido a un proceso penal no es nada sencillo, porque no solamente sufre la persona procesada, sino también la familia. Pero más allá del investigado, también hay que ver el papel que juega la víctima ahí, o las víctimas, de cuándo van a obtener pues una resolución, digamos, favorable o en contra, para que puedan seguir a la siguiente instancia, si fuese el caso. Y eso es algo que no se puede permitir, ¿no? Procesos de larga duración, procesos extenuantes que nunca terminan, porque justicia que tarda no es justicia, es lo que siempre se nos ha dicho.
Entonces, también quieras o no, el plazo de prescripción ayuda a acelerar bastante las cosas porque mete presión a las autoridades, ¿no? Bien, vamos ahora a comentar la ley 31.989 sobre combate de minería ilegal, que es una ley que está vigente todavía. Y bueno, la principal observación que se le ha hecho a esta ley es que se le habría quitado la posibilidad de interdicción a la Policía Nacional del Perú respecto a materiales explosivos cuando existe actividad minera por personas acogidas al proceso de formalización minera integral con inscripción suspendida en el REINFO y sin la autorización administrativa. En cristiano, se le habría quitado la facultad a la Policía Nacional del Perú de quitarle materiales explosivos a aquellos mineros informales que no estén inscritos o que tengan inscripción suspendida en el REINFO y que además no tengan la autorización de su CAMEC para poder portar materiales explosivos, ¿no? ¿Por qué hago, digamos, esta distinción entre lo que dice la norma y lo que yo entiendo de la norma? Porque, a ver, los abogados tienen este estilo de hacerse los interesantes, de buscar innovar, cuando la respuesta es sencilla, ¿no? Con interdicción en realidad se refieren a la figura de la incautación regulada en el proceso penal. Y con la incautación nos referimos a quitarle, extraerle, despojarle a una persona de un determinado bien. Es eso lo que se refiere a la interdicción, pero bueno, inicialmente en la tradición procesal penal se le denomina incautación, ¿no? Yo no sé por qué aquí le han decidido denominar de buenas a primeras como interdicción, pero bien. Entonces, digamos que aquí se te marcan dos requisitos fundamentales, ¿no? Uno, que exista actividad minera por una persona que esté acogida al proceso de formalización minera integral, eh, pero que esa inscripción esté suspendida y que además no cuente con la autorización administrativa de su CAME para aportar con elementos explosivos, ¿no? Esos son los dos requisitos. Inscripción en el proceso de formalización, pero suspendida y sin la autorización administrativa. Eso es lo que regulaba la norma derogada por esta ley 31.989. A partir de la promulgación de esta última ley mencionada, salta el escándalo y dice, bueno, es que ahora le estás abriendo la puerta porque ya la policía no le va a poder quitar esos elementos explosivos, pero no es tan así. ¿Por qué? Porque si le quitemos, digamos, esta norma expresa, que sí le otorgaba esa facultad de manera taxativa a la Policía Nacional del Perú, es más, era una orden, tendríamos que dirigirnos a las bases elementales del combate de minería ilegal. Entonces tendríamos que retornar al decreto legislativo 1100, modificado por el decreto legislativo 1451, donde nos define cuándo estamos frente a minería ilegal, ¿no? Y uno de los supuestos es que se considera minería ilegal toda actividad minera ejercida en zonas donde esté expresamente prohibido por la ley. Ese supuesto lo vamos a quitar y simplemente nos vamos a quedar con los otros restantes dos supuestos también regulados en el mismo cuerpo normativo, toda vez que se indica que se trata de minería ilegal ejercida por personas sin autorización de la autoridad administrativa competente o sin encontrarse en proceso de formalización impulsado por el Estado. Entonces, nos quedamos con dos requisitos para configurar o tachar a una persona de estar ejerciendo minería ilegal, cuando no cuente con la autorización de la autoridad administrativa, o en todo caso, cuando de encontrarse en proceso de formalización, o perdón, o no se encuentra en un estado de proceso de formalización, ¿no? Entonces, sin autorización y además no estás en vías de formalización. Eso es lo que a la luz del decreto legislativo 1100 modificado por el decreto legislativo 1451 se entiende como actividad minera ilegal y lo encontramos en el artículo 3 del cuerpo normativo antes citado. Ahora, en este mismo decreto legislativo 1100, en el artículo 4, se establece que procede la interdicción, o sea, procede la incautación, procede el despojo, quitarle elementos a una persona que esté ejerciendo minería ilegal para las actividades mineras que se ejecuten sin cumplir las anteriores condiciones. ¿Cuáles son las anteriores condiciones? Que estés ejerciendo minería ilegal sin autorización o sin encontrarse en proceso de formalización. ¿Ve? Estos dos requisitos. Por el momento, el de sin autorización lo vamos a descartar porque es evidente, ¿no? Si no tienes autorización de ningún tipo, evidentemente no puedes ejercer minería bajo ningún término. Entonces, si es así,
si es que la policía o el Ministerio Público te ampalla ejerciendo esa actividad, te puede quitar, te puede extraer, te puede aplicar la interdicción o te puede incautar cualquier tipo de bien que tengas bajo tu posesión y que además sirva para el ejercicio de la minería ilegal. Por esos motivos es que simplemente nos vamos a centrar en los casos o en el supuesto de que no se encuentren ni siquiera en proceso de formalización. Y para poder definir cuándo una persona no se encuentra ni siquiera en proceso de formalización, nos vamos a servir del Decreto Supremo 9-2021-EM, en cuyo artículo 3 define cuáles son las consecuencias de la suspensión de la inscripción en el REINFO, siendo una de ellas que automática y temporalmente se genera la pérdida de la inscripción en el REINFO, y otra es que no se le puede considerar como minero informal en vías de formalización conforme al artículo 7 del Decreto Supremo 018-2017-EM. Con esto, con este último decreto supremo 018-2017-EM en el artículo 7 y con el primero mencionado en el decreto supremo 009-2021-EM en el artículo 3, queda zanjada la situación, ¿no? Porque mira, no basta simplemente que tú no tengas autorización para yo proceder a la interdicción, sino que además te indica, mira, si es que tú tienes, tu inscripción es cierto en el REINFO, en el registro integral de formalización minera, es cierto, tienes tu inscripción, pero esta inscripción está suspendida. Y como está suspendida, automática y de manera temporal, se te quita la inscripción en el REINFO y además no te puedo considerar como un minero informal en vías de formalización, que dicho sea de paso, es el requisito para ser considerado minero ilegal y por tanto intocable. Entonces, como yo ya no te puedo considerar un minero informal intocable, entonces procede la interdicción, porque no me estás cumpliendo las condiciones subrayadas bajo el artículo 4 del Decreto Legislativo 1100, que a mí me autorizan para a ti poder intervenirte, ya sea en mi calidad de policía o en mi calidad de Ministerio Público, para poder quitarte los bienes que estés utilizando, entre ellos, como no, los explosivos, ¿no? Ahora, más allá de lo que diga el combate de minería ilegal, también tienes que agarrarte pues de la legislación de SUCAME y también del delito de posesión de elementos explosivos regulados en el artículo 279 del Código Penal, donde te indica que si tú simplemente tienes en posesión elementos explosivos sin contar con la autorización de SUCAME, entonces procede que figura ya no la interdicción bajo la tónica del combate de minería ilegal, sino lo que procede es la incautación bajo las reglas del Código Procesal Penal. Y estando, más aún, en un operativo donde existe peligro en la demora de que si es que no te quito los explosivos, luego más adelante ya no te los voy a poder quitar, porque porque evidentemente si es que yo te los solicito no me los vas a facilitar, entonces bajo esa perspectiva, por peligro en la demora, el policía de por sí solo te puede quitar ese elemento explosivo, sin necesidad de solicitarle permiso al fiscal, es cierto, sin necesidad de solicitarle permiso. Y además, sin necesidad de solicitarle autorización al Poder Judicial. La policía, por voluntad propia, puede decir, mira, aquí hay peligro en la demora, porque si es que no se lo quita ahorita, después no lo voy a poder volver a encontrar, este explosivo. Por eso es que cuando se encuentra droga, se le incauta, pues se le quita, por el peligro en la demora. Y después le digo al Ministerio Público, no le rindo cuentas. Yo como policía le digo, mira, ¿sabes qué, Ministerio Público? He tenido que quitarle este explosivo porque si no, después desaparece. Y el Ministerio Público coge y recién solicita la confirmación de ese evento de incautación del elemento explosivo. Entonces, esta ley 31.989 le ha quitado potestades a la Policía Nacional del Perú. Aparentemente sí, pero realizando la interpretación dentro de la legislación de combate de minería ilegal y luego subsidiariamente agarrándonos del artículo 279 del Código Penal destinado a la regulación de elementos explosivos, bueno, que es un delito contar con elementos explosivos sin la autorización de SUCAME, entonces en realidad no se le ha quitado ningún tipo de potestad a la policía. Entonces es una farsa lo que nos están vendiendo, ¿no? Tanto con la legislación sobre la suspensión de la prescripción por el máximo de un año, como acerca del combate de minería ilegal, que supuestamente se habría
debilitado a partir de la promulgación de esta ley 31.989. Entonces, bastante ojito con esos dos temas. Y bueno, ya nos faltaría comentar simplemente 3 normas más y lo estaré realizando próximamente. Un abrazo.